Bueno, ¿tenés intestino corto? ¿Esto te trae problemas a la hora de alimentarte? Bueno, aparentemente existe una patología o no lo es. Claro, no es una metáfora ni es algo inventado. El intestino corto es un defecto, ya sea funcional o anatómico, por el cual el intestino no puede absorber la cantidad de nutrientes que tiene que absorber porque se reduce la superficie de absorción. A ver, una persona, ¿para qué sirve el intestino? Para absorber nutrientes, agua, Exacto. electrolitos. Cuando a una persona le tienen que sacar parte del intestino o porque funcionalmente ese intestino hay partes que no funcionan bien, entonces se habla de intestino corto. Tiene menor superficie para absorber estos nutrientes. Fenómeno, quedó clarísimo. Y bueno, y por eso es que uno requiere de una alimentación especial para aquellas personas que, como decía Sergio, por una cuestión anatómica o por una situación que han tenido que cortar el intestino por alguna enfermedad en particular, bueno, requieren de alguna modificación. ¿Cómo le va, Nahuel? Bienvenido. Muy buenos días, Dolores. Bueno, a ver, ¿qué comida o qué tipo de alimentación debe tener la persona que tiene intestino corto? Bien. O cortado. Sí, están esas dos posibilidades, sí. Exactamente. Como decía Sergio, está muy bien lo que dijo, hay que agregar que las complicaciones para lo cual nosotros tenemos que incorporar a esta alimentación es que generalmente va a haber un tránsito acelerado en el intestino. Claro. Y eso va a hacer que tengamos diarreas frecuentemente y que si no son controladas nos podemos deshidratar, como así también malnutrir, ¿sí? Producir un déficit nutricional. Fenómeno. Por eso vamos a tener que dar una alimentación que sea lo más absorbible posible, lo más básica y sencilla, para que estos nutrientes se puedan absorber bien. Entonces vamos a tener una serie de alimentos que vamos a tener que evitar y después vamos a pasar a la alimentación en 2 etapas, ¿sí? Antes de pasar a lo que sería una alimentación considerada normal. Fenómeno, entonces, o sea que es como un proceso, ¿no? Exactamente, es un proceso y entonces principalmente lo que vamos a hacer es evitar este tipo de alimentos que están en rojo, que tenemos en la primera parte de la mesa. Vamos a tener en un principio hay que evitar todo lo que sea fibra y grasas. Entonces vamos a tener que evitar los vegetales de hoja, las pencas, las semillas, las cáscaras de frutas, las frituras también, las frutas secas, las semillas de lía, de chino, de sésamo, las legumbres. Recordemos que es todo lo contrario a aquello que nosotros habitualmente incorporaríamos si efectivamente tenemos tránsito lento. Lo que tenemos que hacer es que el tránsito se transforme más lento de lo que es. Exactamente, exactamente. Vamos a tener también que disminuir el consumo de aceites, ¿sí? El de aceite común, el que usamos generalmente, lo vamos a tener que restringir y generalmente se usa otro tipo de aceite que es un poco más específico, que se llama TCM, ¿sí? Son los triglicéridos de cadena corta, de cadena media, que se absorben más fácilmente, no requieren de está bien. Y que se pueden utilizar también para cocinar, por ejemplo. Sí, exactamente. Lo que tiene, bueno, es que es un poco más caro y que, bueno, generalmente se usa más en el ámbito clínico, pero se puede usar también en la casa. Entonces, aquellas personas que tienen dificultades en este sentido, que tienen diarreas producto de este intestino corto o cortado y que tienen que evitar totalmente las fibras y las grasas. Y las grasas. Por eso también tenemos manteca, crema de leche y también hay que tener cuidado con los aderezos, con los condimentos picantes y al principio también vamos a evitar todo lo que sea leches y yogures, ¿sí? Por el tema de la lactosa, que al principio, como ese intestino se tiene que adaptar, ese intestino que queda más corto, se logra adaptar, dependiendo del caso, para absorber mejor esos nutrientes, por lo tanto puede generar una intolerancia a la lactosa también. Por eso hay que, en un principio, restringir también todo lo que tenga lactosa. Fenómeno. Pasando a lo que sería una primera etapa para empezar a aliviar los síntomas, vamos a tener que incrementar todo lo que sea líquidos, aguas y líquidos. Acá tenemos un té, agua, caldos de verduras colados. También tenemos gelatinas, que tienen que ser sin azúcar. También tenemos que incorporar frutas cocidas, ¿sí? Acá tenemos manzanas cocidas, manzana también cruda pero pelada, sin la cáscara. También tenemos puré de calabaza, podemos incorporar la clara de huevo y las carnes van a ser principalmente pescado y pollo y siempre hervidos, o sea hay que también con el tema de la cocción tener mucho cuidado para que sea bien digerible. Tenemos arroz también que podemos incorporar. Y el pan lo vamos a usar desecado, no tostado, sino desecado. Es como un pequeño golpe de calor. De horno, lo metes al horno, en vez de la tostadora al horno. Así es. Entonces, bueno, básicamente nos vamos a centrar en esta primera etapa en este tipo de alimentos. Esto me va a permitir que el intestino de alguna manera se cure o se adapte a esta nueva realidad y empiece a absorber correctamente. Así es, y sobre todo favorecer también el tema de evitar las diarreas, de cortar con esas diarreas para evitar deshidratarnos. Está bien. A ver, te hago una consulta, porque uno puede pensar que el puré de calabaza, por ejemplo, no nos ayuda si queremos controlar las diarreas, o sea,
por ahí lo pensamos nosotros equivocadamente, ¿no? En este sentido. Lo que tiene la calabaza, principalmente y también por ahí la papa, la batata, es una fibra de tipo soluble, que quiere decir que a nivel intestinal lo que hace se absorbe rápido. Claro, se absorbe rápido y también ayuda a disminuir este tránsito intestinal. Distinto de lo que veíamos al principio, que eran los vegetales de hoja, las lechugas, las selgas, ¿sí? Que tienen pencas y demás. Esa sí sería una fibra insoluble y que va a acelerar el tránsito, que es lo que recomendamos para cuando queremos justamente evitar la constipación, por ejemplo. Fenómeno. Bueno. Bien, pasando a una segunda etapa, la duración de cada una de las etapas va a depender también de la tolerancia del paciente. Se va probando. Hay algunos alimentos que le va a caer bien, otros que por ahí le va a caer mal, pero siempre se va probando, ¿sí? Es una prueba y error. Entonces, en el primer momento lo que ya dijimos, y pasando los días podemos incorporar, además de esto que ya venimos consumiendo, este otro tipo de alimentos. Acá en esta segunda etapa podemos empezar a controlar o a probar tolerancia con las leches y los yogures. Primero vamos a empezar, como tenemos acá en orden, en este sector de la mesa podemos empezar con leche deslactosada, luego con yogur descremado, por último leche descremada, va lo último, y también se pueden incorporar los llamados probióticos, que ya hablamos, que teníamos el Actimel o el Yakult, por ejemplo, que son marcas comerciales, pero hay otros tipos también de quesos llamados bio, que también se pueden consumir y son beneficiosos para favorecer la adaptación de este intestino. Fenómeno, fenómeno. Pasando a lo que es la incorporación de otros alimentos, podemos incorporar fideos, por ejemplo, pastas simples, con salsas simples también de tomates, bien cocidas. Sin demasiado picante, recuerden, que no sea irritativo. Muy bien. También podemos incorporar acá la carne de vaca. ¿Sí? Podemos incorporar otros métodos de cocción, no solamente el hervido, sino que puede ser a la plancha también, pero siempre tratando de que no queden productos de costra, de tostación, que eso va a dificultar también la absorción de los nutrientes. Está bien, eso es lo que se trata de evitar. Exacto. Entonces también podemos incorporar, en este caso, zanahoria, ¿sí? Y batata también hervida, en cubos, acá tenemos. Y en las frutas podemos incorporar banana, que también tiene esta fibra de tipo más soluble, que ayuda a disminuir un poco el tránsito. Y también podemos incorporar alguna fruta en lata, como el durazno o pera en lata, pero sin el almíbar, que recordemos que también son frutas cocidas. Está bien. El tema del azúcar también juega un papel importante, porque lo mencionaste en la gelatina y también lo mencionás en el tema del almíbar, o sea, como quitarle el azúcar a lo que comemos. Sí, tenemos que evitar las cosas muy dulces también. Por el contenido serían hidratos de carbono simples, que se les dice, que están en los azúcares y en las harinas. Hay que tratar de evitarlo porque también tiene un efecto como acelerar este tránsito. Cuando el está bien, fenómeno. Tiene esta situación. Es por eso, digamos, no por otra cosa. Te hago una consulta. Aquellas personas que también tienen diagnóstico de colon irritable, que ha sido como muy popular en un momento de la vida hasta que se diagnosticó, por ejemplo, la enfermedad celíaca, todas las personas que tenían dificultades tenían colon irritable. Entonces, para aquellos que no son celíacos y que efectivamente tienen colon irritable, ¿qué significa? Que tienen dolor de panza, que tienen dificultades, que son intolerantes a aquello que comen, que inmediatamente tienen diarrea. ¿También esta alimentación es adecuada? Es muy parecida a la alimentación, nada más que el intestino afectado es otro, es el intestino grueso. Claro. Pero sí, es muy similar también la alimentación para ese tipo de patologías. Y sobre todo, también podríamos agregar los quesos, más que nada los quesos duros, que son un poco más picantes, tienen más sal, más grasas. También en lo que sería colon irritable, hay que evitarlos. Le vamos a dedicar un programa igualmente a colon irritable. Está bien. Nahuel, y te hago una consulta. Esta persona que tiene el intestino corto porque nació así, o porque efectivamente tuvo una enfermedad y le tuvieron que cortar parte de su intestino y quedó con el intestino corto. Esta alimentación progresiva, tal cual vos nos las mostraste hoy, ¿es de por vida? En un principio va a depender, como decíamos hoy, dependiendo de la cantidad de intestino que se haya quitado o la cantidad de intestino que esté funcionando a pesar de que no se haya cortado ese intestino. Entonces va a durar, es muy específico a cada persona. Y aparte cada uno va teniendo como la sensibilidad a aquello que le va cayendo peor que otro, ¿no? Así es. Como vemos, es una dieta bastante básica, una alimentación bastante básica, lo cual puede requerir algún suplemento vitamínico y mineral, dependiendo del tiempo que se va a llevar a cabo. Está bien. Entonces, está bueno esto es como la etapa previa a tratar de pasar una alimentación un poco más considerada normal o habitual. Hay que tener en cuenta también como recomendación básica que hay que comer a lo largo de todo el día
pero pocas cantidades, poco volumen, ¿sí? No hay que llenarse demasiado cuando comemos. ¿Y esto por qué? Porque una de las principales preocupaciones es la malnutrición. Al el intestino no absorber correctamente, uno tiene déficit en este sentido. Entonces no tiene las vitaminas, no tiene los minerales adecuados y entonces empiezan a aparecer una sintomatología que nosotros la podemos decir, uy, estoy estresado, no estoy bien, estoy mal de ánimo. No, muchas veces se está mal alimentado. Claro. Entonces estás cansado, estás angustiado, te sentís deprimido porque no puedes hacer las actividades que habitualmente hacías. Está perfecto. Sí. Esto también es importante tenerlo en cuenta, que muchas veces, porque uno no llega al diagnóstico de intestino corto de casualidad, sí, ¿no? Sí, sí. Requiere de una cantidad de sintomatología que venga para analizar qué es lo que está pasando. Así es. También puede aparecer en chicos, claro, es más congénito, entonces también hay que llevar siempre la consulta al pediatra si tiene algún síntoma de estos. Bueno, entonces ya saben, la alimentación adecuada para aquellas personas que por alguna situación en particular le han tenido que cortar parte de su intestino o aquellos que nacieron con un intestino más corto. ¿Cuál es la problemática? Que no absorbe como debería absorber ese intestino si fuera de otro tamaño. Entonces adecuamos la alimentación para que no haya déficit nutricional. Bien, tenemos una placa, dale, cerrar. que vamos a compartir. Dale. Sí. Entonces, de los alimentos que tenemos que tratar de evitar en este tipo de situación, para evitar los síntomas, vamos a tener que evitar las harinas, los panes y cereales integrales, evitar la manteca, la crema de leche y chocolates, evitar la cáscara, pencas y semillas de frutas y verduras, consumir las frutas y verduras siempre siempre peladas y cocidas. Sí, también coladas. Así es. También evitar las legumbres y frutas secas. Y, como decíamos antes, también evitar pimienta y condimentos picantes, evitar las frituras y las grasas de las carnes, preferir las carnes blancas al principio como la de pollo y de pescado y preferir siempre la cocción por hervido, al horno y al vapor. Bueno, los que están en casa y tienen intestino corto dice, y me mandás el pollo hervido. Bueno, esto es un momento, es un proceso, después la cosa va mejorando. Tenemos que hacer la pausa. Después de la pausa estaremos respondiendo todas las consultas que tengan que ver obviamente con la nutrición y fundamentalmente con el tema del colesterol alto que hablábamos en los niños. Parezco la... ya me entienden, ¿no? Bueno, hacemos pausa rápido, ya estamos... Al final del día todo se recicla, cae y vuelve a empezar.